¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidos aquí a Los Conjurados. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha viralizado prácticamente pues, en todo el país, lamentablemente. Es un caso en donde Ana Karen, una mamá con 3 hijas, eh, pues pasó prácticamente una verdadera historia de horror para poder recuperar a sus hijas. Pues el papá prácticamente pues, se las llevó y a través de ya casi 3 años de esta historia, pues se descubrieron un montón pues, de tipos de violencia que van, ¿no? Desde la sustracción de menores, violencia familiar, violencia vicaria, hasta llegar a la desaparición forzada de particulares. Bueno, una cosa de verdad espeluznante, pero estas son historias de la vida real que de verdad ninguna historia de terror se le pueda comparar. Finalmente, bueno, no finalmente, hasta donde va el caso, pues los abuelos y el papá podrían estar hasta 50 años en la cárcel. Bueno, para hablar de este tema, me da gusto recibirte, Víctor León Rueda. Él es el abogado de Ana Karen. Y bueno, antes que nada, bienvenido, me da gusto recibirte. No me da gusto estos temas, yo creo que a nadie nos gustan. Nadie queremos. Pero sí hay que comentarlos, hay que visibilizarlos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras sociedades hay veces en que este tipo de acciones hasta podrían volverse costumbre, no los ven tan mal en algunas poblaciones de que, pues es que finalmente es el papá y el papá tiene derechos y se los lleva, ¿no? O sea, independientemente de la ley, pasando por encima de cualquier situación, incluso haciéndole daño a sus propios hijos. Esto se le llama también violencia vicaria, cuando los hijos se vuelven rehenes de una discusión entre padres. Víctor, por favor, cuéntanos cómo fue que Ana Karen llega contigo, cuál era la situación en ese momento y cómo llegamos hasta este punto de podrían estar 50 años en la cárcel. Qué cosa tan espantosa, no me imagino a los abuelos, ¿no? Pues se van a morir ahí o qué sé yo, y el papá, pues también, o sea, 50 años en la cárcel, qué cosa tan grave y lo peor de todo, las niñas. 3 niñas vivieron prácticamente pues, una historia de secuestro, de lo que decíamos, ¿no? Antes de entrar al aire, tortura también, una cosa espantosa. Víctor, ¿cómo llegó a ti Ana Karen? Pues mira, Ana Karen es una fisioterapeuta de profesión, atiende a mucha gente aquí en Puebla, muchos pacientes, y dentro de la gente a la que ella conocía, traía vínculo y contacto con la abogada Montserrat González. Y cuando se da una discusión con el papá de sus hijas, el papá le pega, ella se esconde abajo de un auto. O sea, la pareja le pega. Él, sí, que no eran esposos, era su pareja, y ella se resguarda en un coche y en ese momento él aprovecha para apoderarse de las 3 niñas, correr de la casa tanto a Ana Karen como a la mamá de Ana Karen, y la abogada Montserrat González interviene de primer momento, inmediatamente me contacta, así que te puedo decir que Montserrat conoce el asunto desde el segundo 1 y yo desde el minuto 2, ¿no? Entonces, claro, el asunto lo traemos desde raíz, desde que ocurrió el primer hecho violento, y de ahí, bueno, pues nos presentamos en la fiscalía para iniciar la denuncia por sustracción de menores, fuimos ante un juez familiar para tramitar la guardia y custodia, y esto es muy importante, Erika, porque una juez familiar, que ahora es magistrada, por cierto, esa jueza, una juez familiar le otorga la guardia y custodia a Ana Karen de sus 3 niñas. Y ya con la guardia y custodia proceden órdenes de aprehensión por sustracción de menores. El primer detenido es el padre de las niñas, que queda en prisión en el penal de San Pedro Cholula. Y nosotros dijimos, bueno, pues ya en prisión van a entregar a las bebés,
Hay un dato muy relevante, Erika. La bebé más chiquita tenía 45 días de nacido. Es decir, le cortan la lactancia y con ello su sistema inmune y con ello muchas cosas. Entonces, se llevan de 45 días a la bebé. En un cateo con algunos compañeros de los medios llegaron, transmitieron en vivo cómo le hacen un hoyo a la pared del inmueble para pasar a las niñas por ese agujero y entonces burlaron cateo esta familia paterna diciendo, pues traes un orden de cateo para el interior 15, pero para la casa 17 no. Y entonces, haciendo así muchas cosas. Maniobras, ¿no? Pero de verdad espeluznantes. Sí, terribles. Y bueno, pues ya en prisión el papá, sin entregar a las niñas, sale la orden de aprehensión contra los abuelos por sustracción de menores también y por violencia vicaria. Sí, pues están inmiscuidos sí, ¿no? Todos... copartícipes en esta, híjole, pues en este secuestro, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues hay un juez de amparo que le concede una revisión de medida cautelar a los abuelos y el juez de control del Tribunal Superior de Justicia se las modifica a firma periódica, exhibición de una garantía económica y Ana Karen, Montserrat González, la abogada que desde el primer minuto está en esto, habían trabajado ya mucho una carpeta de investigación por desaparición. Que ahí estaba y que se insistía y jalaba y no jalaba. La fiscalía te decía, pues ya está en la cárcel el papá, ya está en la cárcel sus abuelos, ya está en la cárcel la pareja de... Es que también hasta la pareja tuvo que ver, la actual, del papá sustractor, o sea, hasta... Alguna colaboración hubo ahí, ¿no? Cosa. Entonces, pues, ya todos en la cárcel y entonces la carpeta de desaparecidos como que ahí la tenían. Entonces, o sea, las niñas no aparecían, no ese es el punto. 30 cateos. Siempre llegabas a los cateos y había ropa y había libretas y los vecinos te decían, se acaban de ir, ayer se mudaron, no, bueno. Había fuga de información de por todos lados y entonces ahora que el juez de amparo le concede revisión de medida a los abuelos, el juez de control decide liberarlos. Y al salir del penal los dos abuelos, la fiscalía los detiene con otra orden de aprehensión, pero ahora por desaparición forzada. Y esto es gravísimo porque la desaparición hasta forzada con 50 años, ¿no? de particulares es una modalidad de tortura y de secuestro. Así es lo que me estabas comentando. Así lo dijo la jueza Carla Patricia Ambrosio, que le mando mis reconocimientos. Fue muy puntual en la audiencia, es decir, junto con el Ministerio Público, que el delito de desaparición es una modalidad del secuestro y una modalidad de la tortura, tratos crueles e inhumanos. Entonces, ¿qué pasa, Erika? Que yo desde el punto de vista legal lo veo como un hito jurídico. ¿Qué es eso? ¿Cómo de un hito? Un logro, un paradigma. Ok, ajá. Y creo yo he estado alzando un poco la voz y llamando, emplazando a colegios de abogados, a las barras de abogados, para que nos digan, porque Erika, yo tengo la información de que este es el primer asunto en México que una cuestión de guardia y custodia, que es de un tema familiar, y sustracción de menores, escala desaparición forzada. Me parece que Puebla, digo, qué lástima que sea con el caso de aquí de Ana Karen presente, pero me parece que Puebla, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, sí se vuelven referente nacional, Erika, con este asunto, en aplicar pues digamos que la ley más sancionadora para ese tipo de casos. Porque la sustracción, Erika, es de querella necesaria, alcanza el perdón, alcanza un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional. O sea, la sustracción alcanza miles de salidas, ¿no? Pero ahora con la desaparición forzada, yo creo que esta familia paterna sí tiene el asunto procesal cuesta arriba. La trae muy complicada y yo decirte y decirle a quien nos escucha que como abogado de Ana Karen, junto con los demás abogados, está Víctor Villarreal, está Memo Pérez, está Karen, Jocelyn, está Montserrat González, somos un gran equipo. ¿Qué voy a hacer, Erika? Defender en la Suprema Corte lo que acaba de ocurrir en Puebla. O sea, yo visitaré a cada uno de los ministros de la Corte porque seguramente este asunto, por un tema de legalidad, de constitucionalidad, de derechos humanos, va a llegar allá. Ya sea que lo promueva la defensa de ellos o ya sea que tu servidor y el equipo de abogados promovamos cualquier resolución que no nos favorezca, la vamos a llevar a la Suprema Corte. Entonces, es de gran calado jurídicamente el asunto, ¿no? Claro.
es importante conocer todos estos antecedentes jurídicos para, uno, saber que ya se empieza a visibilizar este tipo de acciones y sobre todo una, eh, darles justicia ahora sí, que en su justa dimensión, porque esto no es para menos, no hay que, vaya, hacer menos el sufrimiento de los niños, más allá también de la mamá, ¿no? De la familia, están los niños y todo lo que pasaron. Sí, fíjate, estos 3 años les violaron sus derechos humanos a la educación, no iban a la escuela. Les violaron su derecho humano a la salud, no las vacunaron, las cartillas están en blanco. Les violaron su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, no socializaban, porque estaban en un cuarto, de repente dormían en el piso, y ahora las niñas han comenzado a relatar cosas. Entonces, te piden permiso para abrir una ventana, para acercarse a una puerta, porque les tenían restringido. Entonces, pues es sí una violación a sus derechos humanos de las niñas de forma grave. Claro, ya lo creo que sí. Me da mucho gusto recibir a Ana Karen. Ana Karen, bienvenida. Gracias. Estábamos esperando, pero no llegabas. Estaba trabajando, o sea, ¿no? Vienes también con tu uniforme. Me interesa mucho preguntarte, yo creo que también parte del auditorio se está cuestionando esto. Eh, ¿Cuándo tú tomas la decisión de, de decir, ya basta, ya hasta aquí? Y otro paso importante, pedir ayuda, pero sobre todo en el área jurídica, porque sabes que muchas mujeres que, bueno, que me ha tocado entrevistar, ¿no? Que viven esto, ¿no? Golpes, maltrato y obviamente ya maltrato a los chiquitos o que se los secuestran prácticamente, se quedan calladas y tienen que pasar luego años para que reaccionen y empiecen entonces, ¿no? Un camino ya jurídico y para eso ya pasaron los años. Y en lo que lo recuperan, me ha tocado de verdad ver cómo mamás recuperan a sus hijos después de 10 años. Y ya pasó, o sea, la infancia, donde más un niño necesita a su mamá, ya pasó y eso es irrecuperable. ¿Cómo a ti te cae el 20? Pues sí, me atrevo a decir muy rápido. O sea, dices, hasta aquí no voy a permitir más y me voy a mover. ¿Cómo fue eso para ti? Digo, como todas las mujeres que han pasado el tema de violencia, fue una decisión difícil, sobre todo porque la decisión yo la tomo desde que estaba en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a sufrir violencia, ahí es cuando decido, pues, no seguir con eso, ¿no? Sobre todo porque yo veía a mis hijas y yo decía, yo no quiero que mis hijas crezcan con esta figura, con esto de saber o de normalizar que la violencia está bien. Entonces, es ahí cuando yo tomo esta decisión y al momento en el que él me pega, pues es en ese momento yo digo, no, no es lo que quiero ni para mí, ni para mis hijas. Y justo en ese momento es cuando empiezo con todo lo legal. Entonces, desde ese momento no lo solté, fue luchar, fue pelear, fue trabajar y hasta lograr el objetivo que pues ya hoy tenemos. Espero que me permitas hacerte esta pregunta, es muy personal, pero creo que de verdad es necesario conocer tu sentir y tu opinión. Eh, Hay veces en que la familia o los externos dicen, ay, pues es que se lo buscó, si sabe que era violento, si sabe que le iba a maltratar, ¿para qué se queda ahí? Y además, en tu caso, por ejemplo, no, 3 hijas. ¿Cómo se vive esto desde dentro? Desde una mujer que conoce a un hombre, se enamora. ¿Cómo te, muchos te han de preguntar, ¿cómo te enamoraste de un hombre así? ¿No? Sí, claro, hablamos sobre el tema de las red flags, ¿no? Sí. Digo, muchas veces, pues en su momento, en la etapa del enamoramiento, no te das cuenta, ¿no? ¿Por qué no te das cuenta en tu caso? ¿Qué pasó? ¿Era diferente? ¿Era distinto? Sí, cuando yo empiezo a andar con él, o cuando él y yo empezamos una relación, la relación era totalmente distinta. Entonces, él no daba signos de que iba a ser violento,
de nada de que lo que pudo haber pasado ya después cuando él y yo empezamos a vivir juntos. No hubo nada de, o sea, la relación en noviazgo fue, ahora sí, de color de rosa, ¿no? Entonces, pero cuando empezamos a vivir juntos, es ahí cuando ya empieza todo. Y creo que mi mayor temor en ese momento era el sustento económico, ¿no? Porque por mucho que yo dije, ya no quiero estar con él, pues al final él era el que tenía ese sustento económico y el que solventaba todo en la Pero tú siempre has familia. trabajado. Trabajaba con él, digamos, porque teníamos una clínica, pero pues él era el que administraba todo el dinero. Ya. Okay. Entonces, pues como tal yo no recibía dinero, ¿no? Entonces él era el que llevaba cosas a la casa, el que se encargaba de las compras, el que se encargaba de las cosas de las niñas. Pero tú trabajabas. Pero yo trabajaba prácticamente para él. Uf. Entonces, claro. No tenía yo este sustento de decir, me voy, pero ay, el inicio. Una independencia económica, pues, ¿no? Entonces, esta independencia económica que tal vez no tenía en ese momento era lo que me detenía a él. De acuerdo. Y como dices, ya, o sea, no importa, o sea, esta parte de tu corazón que dijiste, yo no quiero que mis hijas, ¿no? Vean esto, ni que entiendan que el amor de pareja está bien así, que esto es normal, ahí vamos bien. Tú dijiste hasta aquí, pero esta parte económica, ¿cómo le hiciste? Porque también eso detiene a muchas mujeres también. Sí, claro. Creo que uno de los errores que tuve era el que no hablaba nada, ¿no? Entonces, yo no decía nada. Por ejemplo, yo no les comentaba a mis papás la situación que realmente yo estaba viviendo. Cuando yo me canso y cuando yo veo la situación, yo digo, yo no quiero esto ni para mí ni para mis hijas, yo decido hablar por primera vez con mi papá y es ahí cuando él me dice, ¿sabes qué? Tienes todo mi apoyo. Si necesitas salirte, hacer los trámites que tengas que hacer, adelante hazlo, que vas a contar conmigo en lo que tú te estabilizas. Qué maravilla, como también es importante el apoyo de la familia. Y que, repito, muchas mujeres luego tampoco tienen. Esta red de apoyo, ya sea la familia, los amigos, es importante tenerlo. Sí, es importante. Y en tu caso, como que te envalentonas, dices, va, procedo. ¿Y cómo es en el corazón de mujer el hacer todo esto? Es decir, de la pareja que tú amaste, que es el papá de tus hijas, de todo eso, ¿cómo le dices a tu corazón, aquí se acaba esta historia y empezamos una guerra? Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Porque no, yo creo que mucho, es ¿no? muy, muy difícil, ¿no? Porque digo, ahorita yo lo veo, yo lo analizo y es decir, el amor propio y el amor hacia los hijos no puede estar más allá hacia el amor de una pareja, ¿no? Entonces, es amarte tú para estar bien tú y posterior tus hijos, porque el día de mañana no puedes estar con una persona que siga así, ¿no? Que te violente, que te haga menos, que te trate como lo que él quiera. Entonces, sí es muy difícil, o sí me fue muy difícil el decir mi amor por él a mi amor por mis hijas y el mío. Pero hoy puedo decir que lo principal es el amor propio y el estar bien uno para poder estar bien también y darle lo mejor a los hijos. Oye, en este proceso, porque han sido 3 años, ¿no? Casi 3 Casi 3 años. años. En este proceso, ¿no llegó un momento en que decías, no, como que se puede solucionar esto de otra forma? O sea, ¿flaqueaste? No flaqueé como tal. Bueno, sí, pero sí quise tirar la toalla en algún momento porque sí, ya me estaba cansando mucho, ¿no? Incluso fueron 2, 3 meses antes de que regresaran las niñas conmigo, sí, yo ya dije, ¿qué más hago? ¿No? Jurídicamente ya se había hecho todo. Entonces, legalmente ya estaba todo, pero sí, yo decía, ¿qué más se puede hacer? Porque pues obviamente ya estaba detenido el papá de las niñas, ya estaban detenidos los abuelos de las niñas, incluso la pareja de él, y las niñas pues no estaban con nosotros. Entonces, sí llegó un punto en el que dijimos, ¿qué más hacemos? ¿Qué más se puede hacer? ¿No? Entonces, no encontrábamos como tal este caminito para poder llegar al punto de recuperarlas. Oye, ok.
¿Cómo fue esos 3 años de no tener a tus hijos, a tus hijas? Fue difícil, ¿no? Porque al final uno tiene que seguir con su vida, ¿no? En mi caso, yo tenía que salir, que trabajar, que tener este sustento económico para mantener una casa, para tener una casa, para lo mío, para seguir también creciendo, ¿no? En el área laboral. Entonces sí era difícil el llegar a una casa y decir, tengo todo, tengo un trabajo, vivo bien o aparentemente bien, pero decir, pero al final este hueco sigue, ¿no? El llegar y decir, solamente hay una foto donde es la foto que tomé por última vez. Entonces, sí es muy difícil el hecho de tener que parar todas las mañanas y decir, tengo que seguir adelante. Pero al final, en mi caso, siempre fue, tengo que seguir adelante por ellas, porque yo nunca perdí la fe en que ellas iban a estar nuevamente conmigo. ¿Cuál era tu principal preocupación? Porque de alguna manera sabías dónde estaban, o sea, que estaban con alguien, ¿no? Que estaban primero con el papá de las niñas o de alguna manera o con los abuelos. Tú sabías que estaban ahí, que estaban con vida, pues, ¿no? Pero realmente pues, no sabías en qué condiciones o qué necesitaban o si tenían miedo o cómo estaban. ¿Cuál era tu principal preocupación? El que estuvieran bien. Si todos los días me pasaba por mi cabeza el que ellas estuvieran bien y sobre todo que las trataran bien. Ana Karen, ¿podrían tanto tu expareja como los abuelos de tus hijas podrían ir hasta 50 años de prisión? ¿Cómo es esto para ti? Al final es algo que ellos decidieron, que ellos, pues, no sé si es la palabra correcta para decirla, pero al final es algo que ellos se buscaron. Porque si desde un principio ellos pudieran haber llegado a un acuerdo bien entre nosotros, pues la situación hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, no es algo que obviamente les deseo, ¿no? No es algo que me hubiera gustado, pero viendo ahorita la situación de también cómo regresan mis hijas, cómo la violencia que ellas vivieron. ¿Cómo están? ¿Cómo están ellas? En este sentido, ¿cómo las sientes? ¿Cómo están? Pues la verdad es que se están adaptando bien, se están adaptando un poco rápido. Sí hay días que de repente es como de, mamá, ¿qué hago aquí? Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, escuchan el ruido de la policía y es, escóndete, vámonos, corre, es hora de no estar aquí. Entonces, todo el día quieren estar con el teléfono, porque por ejemplo es algo que les dijeron que tenían que estar todo el día en el teléfono para poder estar en silencio. La mayor es como la hermanita mayor de casi 20 años que tiene que cuidar a las niñas de 4 o 5 años. Entonces sí es un proceso un poco difícil porque ellas, pues hay muchas cosas que no logran entender tampoco, ¿no? Porque... ¿Cómo tú se los explicas? Híjole, una de las cosas más difíciles que me ha costado ahorita, poco a poquito, es el decir, yo soy tu mamá. ¿No? Porque a ellas le enseñaron que sus papás eran los abuelitos. Entonces ellas llegan conmigo diciendo, es que mis papás son, pues, sus abuelitos, ¿no? Entonces sí es un poco difícil porque es decirles a ellas y lograrles hacer entender sin que tengan más confusiones, en decirle, mira, yo soy tu mamá, tu papá es tal persona. ¿Les dices que están en la cárcel? No, es un tema que ahorita todavía no es recomendable tocarlos para ellos, para ellas. En su momento el psicólogo tendrá que decirme cómo seguir abordando ese tema, pero obviamente, digo, ya saben de sus abuelitos y sí sabe de su papá, ¿no? Y es algo que yo no les he ocultado. Entonces, por fotos es como decirle, mira, tú estás aquí en mi pancita, ¿no? Entonces, como este tipo de... Y como hay fotos donde incluso la más chiquita, bueno, ahora la más grande, me besaba la pancita de donde estaba embarazada de las más chiquitas y así. Entonces, todas estas fotos son las que ellas ven y dicen, entonces tú eres mi mamá. Y ahí es donde ya yo les explico, sí, yo soy tu mamá. ¿Qué edad tienen actualmente? La mayor va a cumplir 6, 4 años y 3 años. Podría ser también, bueno, la posibilidad de que, como están tan chiquitas,
¿no? Que no, a lo mejor no les quede tanto la huella, ¿no? De todo este infierno que pasaron las niñas. ¿Qué te dice vas a terapia? ¿Van a terapia las niñas? Sí. ¿Qué te dicen? Pues dicen que es un proceso que tenemos que ir trabajando poco a poquito, ¿no? Que obviamente fueron 3 años en donde al final ellas tenían este apego con ellos y ellas pues tenían este tema de, pues son las personas que me cuidan, ¿no? Pero algo que hemos estado notando ahorita mucho con las tres es que ellas dicen, yo los visito pero yo no regreso con ellos. Entonces, okay. Algo que me dicen mucho es que ellas, por el tema de la violencia que vivieron, por el tema de que no las dejaban salir, que no se acercaran a la ventana, va a ser un poco fácil el adaptarse ellas a esta nueva etapa, ¿no? Al vivir ahora con mamá. Porque pues obviamente con mamá es diferente. Con mamá se salen, con mamá ya se están incorporando a la escuela, con mamá van a jugar, incluso van hasta trabajar, ¿no? Entonces, para ellas es decir, esto sí me gusta porque no estoy ya encerrada. Claro. Entonces, incluso ella los dice, ¿no? La mayor dice, mamá, yo no quiero regresar a esa casa fea porque allá no nos sacaban. Aquí tú sí nos sacas. Entonces, sí, no nos está costando tanto trabajo por ese lado porque pues obviamente ellas ahorita son felices de salir. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue? O sea, de que las ves y te vieron. ¿Cómo fue? Para mí hermoso. Después de 3 años de no conocer a la más pequeña, entonces cuando ella me ve y... Es que a los 45 días, ¿no? Se la llevaron. Ok, ¿cómo fue? Entonces, cuando las veo, que las traen, me las presentan, entonces fue hermoso, ¿no? Sí tenía miedo porque yo decía, no me van a conocer, me van a rechazar, no me van a querer abrazar, ¿no? Pero la verdad es que la psicóloga, antes de que me las entregaran, platicó mucho con ellas y ellas, pues, al verme, sí fue de mamá y salieron corriendo. Entonces, de quien menos pensaba que me fuera a abrazar era la más chiquita, pero en ese momento la más chiquita fue de, ¿tú eres mi mamá? Y no me sueltes. Todo dar. Entonces, ahí fue de, ya, nunca desde ahorita no, el hecho de salir a trabajar y es de no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Claro. Ahora, le quiero preguntar a Ana Karen, a la mujer, ¿te gustaría volverte a enamorar? Ay, no, ya es algo que yo creo que pienso mucho. No, yo creo que no. O sea, ni por acá no te pasa. En un futuro no sé qué pueda llegar a pasar. Digo, no es como que me vaya a cerrar a lo que venga, pero en este momento sí, mi objetivo, mi tiempo, mi amor, mi todo, son ellas. ¿Volverías a confiar en un hombre? Confiar totalmente no, menos ahora que tengo 3 niñas. De acuerdo. Abogado, al final ya, al escuchar esta historia, siempre queremos un final feliz. Algunas veces no lo hay, pero en esta ocasión sí. El final feliz para Ana Karen y sus hijas. Pero del otro lado, todavía se están esperando esta sentencia, ¿no? Todavía no hay esta sentencia. Claro. ¿Qué es lo que sigue en el caso de, bueno, la expareja de Ana Karen y de los papás de este hombre, ¿no? Los abuelos. ¿Qué es lo que viene? Mira, lo que viene es que los asuntos van a entrar a juicio, tanto sustracción de menores, violencia familiar, violencia vicaria y desaparición forzada entre particulares. La pena por todos esos delitos podría ser de 70 años. 70 años, son okay. 20 más o menos de la violencia vicaria, familiar y sustracción, 50 de desaparición forzada. Obviamente se van a defender, todo el mundo tiene derecho a una defensa, claro. Tratarán de desvirtuar los actos y datos de investigación que recabó la Fiscalía, ¿sí? Y nosotros igual, agotaremos toda la cadena impugnativa, Erika, hasta, y vuelvo a insistir, yo creo que va a llegar el asunto a la Suprema Corte, por los matices que tiene, por las características muy particulares, y porque, vuelvo a repetir para quien lo escucha, sé que es la primera vez que un asunto de sustracción escala a desaparición forzada entre particulares. Entonces, pues sigue eso, una defensa férrea de ellos, seguramente
pues se van a defender con todos los argumentos que ha habido y por haber, y nosotros igual a Ana Karen. De acuerdo, porque nos estabas diciendo que la sustracción de menores, pues, puede tener muchos matices, ¿no? Entonces, sí, tiene salidas. Ajá, no son tan fuertes las sentencias, sí, ¿no? Sí. Es muy bondadoso el sistema penal acusatorio con esos delitos. ¿Se necesita hacer un cambio alternas en esto, abogado? No, la sustracción de menores pues es no ponerse de acuerdo con la custodia y cuidado de los hijos. No, pero, ajá. Llega a ser delito. Porque muchas veces esto sucede, ¿eh? O sea. Y no vuelven a ver a los hijos. Exacto. ¿no? Mejor cumplen la mayoría de edad y papá o mamá no acaba el juicio y siguen sin verlo. Sí, hay N casos así, ¿no? De que, pues mira, no sé si tenga que cambiar el modelo, pero por eso creo que este asunto de Ana Karen es un paradigma jurídico, por eso creo que es un hito jurídico, porque pasó de ser sustracción a un tema de ocultamiento. La juez lo dijo muy puntualmente, la juez Carla Patricia Ambrosio, hubo un ocultamiento de las niñas, burlaron 30 cateos y toda la familia paterna tuvo una forma, modo y grado diverso de participación. Claro. Entonces, pues el asunto ahí está, da para más, y creo que serás de las primeras en saber el desenlace. Gracias. Te estaremos poniendo al tanto. Gracias, abogado Víctor León. Dice Rosa Flores Ramírez, Rosa? Dice, gracias, licenciada Erika, al hacer viralización de estos temas y qué valentía al compartir tu historia, Ana Karen. Luz Arredondo, querida amiga, ¿cómo estás? Es la líder estatal de aquí, de todo este colectivo de violencia vicaria. Dice, por un lado obtenemos un logro, dice Luz Arredondo, pero por otro tenemos el retroceso en Puebla, porque el caso de Andrea Lezama acaban de darle libertad al violentador. Dice, para recuperar a menores son años y para dejarlos en libertad es rápido. Este es un caso también muy sonado también a nivel nacional porque es el primero que por el delito de violencia vicaria pues se detiene al papá, que fue un caso pues muy similar en el sentido de que sustrajo al pequeño y se lo llevó y no había forma de detectarlo. Fueron años de Andy Lezama de estar buscando a su hijo hasta que por fin lo encontró en California y bueno, ahorita ellos dos están ya muy contentos, mamá e hijo, pero bueno, pues el papá acaba de salir. ¿Qué opina de estos casos, abogado Víctor? A ver, ¿qué opino? Es muy sencillo. Nos vamos al artículo 19 de la Constitución y ahí en el artículo 19 de la Constitución, a quien nos escucha, vamos a encontrar los delitos de prisión preventiva oficiosa, secuestro, homicidio, violación, narcotráfico, robo de hidrocarburos. Hay varios delitos, ¿no? Que son graves, sí, porque afectan gravísimamente a la sociedad y el legislador decidió colocarlos en ese catálogo y en esa categoría de prisión oficiosa. La violencia familiar, violencia vicaria, sustracción de menores, desgraciadamente no están en ese catálogo. Entonces, nosotros como abogados tenemos que justificar, el Ministerio Público tiene que justificar ante el juez por qué se hace necesaria la imposición de la prisión preventiva justificada. Entonces, ahí está la respuesta. Digo, ojalá haya sido yo muy claro. Los delitos que están en el artículo 19 de la Constitución es prisión automática, prisión oficiosa. Y los que no, hay que debatirla y justificarla. Y bien sabemos, digo, aquí no intervengo como defensor, pero bien sabemos que México ha sufrido varios reveses jurídicos internacionales sí. En que la prisión oficiosa es violentadora de los derechos humanos, ¿no? De la libertad. Entonces, es un tema muy, muy debatible. De acuerdo. Agustín Guerrero nos está viendo. Saludos, mi querido Agustín, y Francisco Eduardo Castillo Montemayor. ¿Cómo estás, saludos mi a querido Francisco Paco? Preso político de Moreno Valle. Sí, cómo olvidarlo. Y vino aquí también a contar su historia. Claro. Fue terrible. Muchos saludos a nuestros amigos de TikTok. ¿Cómo están? Claro que los vamos a saludar. Lalo, ¿quién nos está viendo? Saludos a Conchita, Lobo, Carmen Arriaga, Quique Franco, Gallo 237, Bomber, Flor, Angelic Martí, Blanco Rodríguez, Jerry Poe, Antonio Meraz, Katy, Roberto Herrera, Cruz Hernández, Ariel, Mariposita, Martín Luna, Norma Sillera, Celina Martínez y Lil González.
Besitos a todos nuestros amigos de TikTok. TikTokeros. Dele, dar y compartirla, hay que compartir, por favor, porque estos casos se necesitan saber para, además de visualizar este tipo de situaciones que sí se dan en México, Bueno. también que muchas mujeres sepan que al dar el primer paso, que es un gran paso de esperanza, de valentía, inmediatamente parece que llega la ayuda, ¿no? Sí. O sea, si tú no quitas el miedo y todo esto, empieza a llegar la ayuda, ¿no? Desde tu Sí. propia familia, los amigos, el abogado. ¿No? Exacto. Entonces, y que finalmente, pues, ¿no? Como bien dice Luz Arredondo, pues estamos dando unos pasos para adelante y otros para atrás, pero nos estamos moviendo. Claro. Esto está sucediendo. Y entre más intervenga la ley y en más mujeres sean valientes y den este paso, pues entonces como sociedad podemos caminar. Y estos casos también se tienen que dar a conocer porque, a ver, hay veces en que luego nuestras comunidades, sobre todo en el interior del estado y eso, y luego es muy común de los golpes, ¿no? De yo aquí mando, yo me llevo a los hijos, o amenazar muchas veces a las mujeres de me voy a llevar a mis hijos y a ver cómo le haces. O sea, esto está mal ante los ojos de la justicia. Esto es un delito. Y entonces los delitos se persiguen y, bueno, yo no sé, por ejemplo, si los abuelos de tus hijas realmente sabían en lo que se estaban metiendo. Me atrevo a pensar que no. O sea, que les dijeran, si te vas a inmiscuir en esto que está mal, vas a tener un castigo legal y puedes llegar a los 70 años de prisión. Yo no lo sé. Digo, sí sabían y al final era lo que ellos querían hacer era el daño, ¿no? Sí, claro. Porque... Pero 70 años de prisión, yo creo que no lo hubieran hecho. Si supieran que les iba a caer así la ley, no lo hubieran Yo hecho. creo que no se lo esperaban. Exacto. ¿No? Porque de saber Exacto. que podía, que tantos años puede estar, puede que sí, ¿no? Uno de sus hijos, dos de sus hijos son abogados. Claro. ¿No? Entonces, pues... Pero es que estos casos luego ahí se quedan, una Sí, sustracción claro. de menores que, bueno, ahí, ¿no? Hay mucho manoseo y entonces No caminan. no caminan y la justicia pues es muy blanda y aquí se aplicó a totalidad. Pues sí, digo, aprovechando este comentario tuyo, de verdad es que no soy aplaudidor ni se me da, pero sí quiero darle las gracias al gobernador Alejandro Armenta. Toqué su puerta y fue reactivo, proactivo, espontáneo. Inmediatamente el DIF estatal, no ha faltado una sola audiencia, tocamos la puerta de la fiscal Idanis, inmediatamente las cosas se movieron muchísimo más, Ana Karen lo sintió en carne propia. También tocamos la puerta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Brinda Aguilar, por razón de turno, porque el juez David había dictado la orden de aprehensión por desaparición forzada, que no es menor la labor del juez David haberla librado, pero quien por razón de turno le toca resolver las situaciones a la jueza Carla Patricia Ambrosio, que también estoy muy agradecido con este asunto. De acuerdo, sí, también hay que visibilizar a los funcionarios, a los maletas y a los buenos también. Entonces, en este caso pues hubo una coordinación asertiva. Muy bien. Para este tema. Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias, abogado Víctor León. Me da mucho gusto, Ana, que tengas tu final feliz. Te lo mereces. Gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, si crees que alguien la necesita, que necesita este tipo de información, este tipo de orientación, por favor, compártesela. Checa el portal de los conjurados, nuestras redes sociales, te van a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos, bye.